Bonjour voyageurs, comment ça va? Nous sommes Piti et Temi, nous sommes à Lyon. La traducción Terrible. es bienvenidos viajeros. Estamos en Lyon, somos Piti y Emi viajeros y estamos en esta hermosa ciudad para recorrerla y contarles a ustedes qué pueden hacer aquí. Hoy vamos a estar conociendo la parte antigua de Lyon. Sí, la porque, View Lyon. Claro, en el video anterior, que pueden ir a verlo si quieren, está la parte más nueva, con toda la parte comercial. La parte de la península. Exactamente. Claro. Así que ahora, cruzando este puente que tenemos atrás, pasamos directamente a la parte antigua. Nos invitamos a seguirnos y conocerla. Bueno, estamos cruzando el puente y recién nos percatamos de la remera que tiene puesta ella. A ver. ¿A dónde vieron ustedes en Argentina una persona con una remera que diga gracias? Gracias, claro. Allá es toda la onda, pero acá es a gracias. Muy gracioso. Casualidades. Cruzamos la pasarela St. George que cruza el río Saona, un puente peatonal metálico inconfundible por su color rojo. Desde allí se obtienen vistas muy lindas de la ciudad y al final de él espera la iglesia de St. George, con su característica belleza arquitectónica. El río Saona tiene una extensa longitud de 480 kilómetros. Comienza en Bioménil, un poblado al este de Francia. Junto con el río Ródano, son los dos más importantes para la ciudad, formando su característica península. Desemboca en esta misma ciudad en el río Ródano, en un lugar llamado La Confluencia, y es de hecho su mayor afluente. En el centro de Lyon es posible hacer un recorrido a pie o en bicicleta a lo largo de su costa por cualquiera de sus orillas, y se puede incluso cruzar de una a otra a lo largo de los puentes que cruzan el río, y acceder también a conocer las variedades de monumentos y atractivos que posee esta hermosa ciudad. Sobre el muelle del río Saona está ubicado uno de los atractivos más importantes y representativos de la ciudad, el Vieux Lyon, el barrio viejo de Lyon, un barrio que ha conservado el encanto de sus callejones y uno de los barrios más extensos del período medieval y renacentista que sigue intacto hoy en día. Esta es una estación de trenes de SNCF, Gare de Saint-Paul, del lado antiguo también. Su historia cuenta que durante el Renacimiento, en su apogeo, los barrios se organizaban en torno a tres edificios religiosos que los dividían en tres. Uno de artesanos al sur, en el centro el barrio del alto clero y la aristocracia, y al norte el barrio de clase media alta, un centro financiero y comercial. Allí numerosas familias de banqueros y comerciantes italianos se establecieron, construyendo majestuosas residencias. Caminar por las calles del viejo Lyon es así volver un poco a los tiempos en los que Lyon era una ciudad ferial y los comerciantes de toda Europa realizaban negocios. En 1960, el viejo Lyon estaba ya muy deteriorado y muchos de sus edificios estaban amenazados con demoliciones. Pero gracias a su puesta en valor, Vieux Lyon fue el primer distrito francés en ser declarado sector protegido en el año 1964. Hoy en día es uno de los mayores conjuntos renacentistas de Europa. Las callecitas conducen a restaurantes con gastronomía sofisticada y bares. Y así llegamos finalmente a la parte antigua de Lyon, al viejo Lyon, a Vieux Lyon, como se dice en francés. Y bueno, una de las cosas más destacadas de este lugar son esos famosos pasadizos que tienen una entrada en forma de arco, que les llaman travelogues, algo así en francés, y que digamos indica como una especie de pasaje o túnel. Y bueno, hay alrededor de 500 de esos pasajes acá en Lyon, en la parte antigua, y algunos dicen que son del siglo IX, o sea, son antiquísimos. Más o menos
que los usaban para bajar y subir de la colina, para llegar desde la colina hasta el río. Los transportistas, los comerciantes y bueno, aquellos que necesitaban agua. Y es como que hay que ir tocando todas las puertas hasta que una se abra y mandarte. Acá habilitados están al público, hay alrededor de 40. Y de esos 40, como digamos, dijimos, hay alrededor de 500, la mayoría son privados. Hay muchos que te llevan a jardines, a balconcitos, otros se ven la entrada y la salida, otros no, son un poquito más largos, tienen ángulos, escaleras, desniveles. Y nada, son lugares muy interesantes, son parte de la historia de este lugar, son caminos y la parte, digamos, anecdótica de todo esto es que se dice que un verdadero leonés es el que conoce cada uno de estos pasajes. No sé, si te lleva de guía te puedo llegar a perder. Claro. Pero bueno, no están todos abiertos, hay solo 40, si uno quiere identificarlo todos tendría que ir a la oficina de turismo. Algunos vamos a encontrar, me imagino. Algunos vamos a encontrar, los queremos pasar a ver qué se siente, pero nada, un lugar, uno de los, digamos, de las cosas más interesantes que tiene Lyon. Oh no, otra vez escaleras. Eso sí, venís a Lyon, prepárate para las escaleras. Por otro lado, en un edificio renacentista en el centro del Vieux-Lyon, es posible descubrir un museo único, con miniaturas que reproducen escenarios y lugares, y también un lugar donde se reproducen y se conocen efectos especiales, escenarios y vestuarios de películas traídos directamente desde los estudios de Hollywood a Lyon. ¿Dónde? En el Museo de Cine y Miniatura. En el viejo Lyon hay mucho por descubrir. Uno de sus secretos mejores guardados son los traboules, pasajes que atraviesan los patios interiores de uno o de varios edificios, permitiendo así pasar de una calle a otra cruzando el interior de la manzana. Algunos incluso incluyen escaleras, atraviesan 2 o más edificios o incluyen tener que atravesar patios en el centro de edificios. En la ciudad de Lyon hay cerca de 500 de estos pasajes y están distribuidos en 3 de sus barrios, la mayoría aquí, en Vieux-Lyon. Se creen que los primeros callejones fueron construidos en el siglo IX, cuando los habitantes de Lugdunum tenían escasez de agua y debían llegar rápidamente al Saona. Además, los callejones eran útiles también para los tejedores de seda, instalados en la colina y que debían también llegar rápidamente a los comerciantes de tejidos asentados en la parte baja. Pero también, a lo largo de la historia, fueron utilizados por la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. No puedo andar golpeando todas las puertas de Lyon, me van a meter preso. Claro. Claro, alguien nos debería decir dónde es. Sí, es como un... Está transformado en un museo, una galería, digamos. Bueno, el primero, ya estamos orgullosos. Siempre que entra, también tiene acceso a unas escaleras. A la torre esa que se veía ahí. La torre tiene que hacer silencio porque en realidad está como arregladito todo. Entonces da lugar a una galería de arte, entonces hay que hacer como silencio en esos lugares. Pero te lleva directo a un jardín interno. Y después, bueno, hay como acceso a otros lugares, pero claro, son privados. Exacto. Para los habitantes, ser un lyonés real implica el conocimiento de los callejones. Hoy en día, los callejones son visitados, estando abierto al público solo 40 de ellos. La ciudad de Lyon colabora con los costes de mantenimiento, iluminación, limpieza y el 70% de los trabajos de restauración asumidos por los propietarios, a cambio de un derecho de paso, ya que estos lugares se mantienen privados la mayor parte del tiempo. La oficina de turismo ofrece un mapa gratuito que ubica los patios y traboules accesibles al público. La entrada es gratis, la salida vemos.
Es un re laberinto, ¿no? Con una perdida bárbara. Pero son túneles y túneles. Si tuviera que volver ahora no sé cómo haría. Ay, no me cierran la puerta de esta manera. Todo lo que puedes ver, Simba, es nuestros dominios. La Catedral Saint-Jean-Baptiste es una construcción medieval que se levantó entre 1180 y 1480 y tiene 79 metros de altura. El rosal de su fachada mide 8 metros de diámetro y es del año 1392. Su interior es reconocido, además de por su destacada arquitectura, por un reloj astronómico construido en 1598 por Nicolas Lippius, que da las 12, 14, 15 y 16 horas. Bueno, y así fue nuestro paso por esta parte mundial hermosa, muy antigua de Lyon. Y bueno, con estos pasadizos, pasajes o pasajes, o como sea que se llame. Súper interesante. En un momento nos perdimos. Todavía estoy medio mareado, no sé dónde salimos. Claro, entramos a un lugar y no sabemos por dónde salimos, pero bueno. Y ahora salimos a caminar, creemos que es para un lado, capaz para el otro, no importa. Bueno. Pero es una experiencia que hay que hacer, hay que Claro. meterse y ver dónde salir. Total, todo queda cerquita. Ahora somos un 1% lionenses. Y son largos, porque entramos Y oscuros. caminamos y fríos. Pero bueno, siempre en silencio porque vive gente y sí, te lleva, qué sé yo, capaz son de 100 metros algunos, bueno, así que anduvimos, así que la verdad que no sabemos para qué dirección salimos. Pero bueno, muy interesante. Yo soy Estamos perdu. re contentos. Y bueno, estamos para ir despidiéndonos de este video y de este tan hermoso lugar que hemos estado recorriendo estos días. Nos encantó Lyon, sí. Estamos yendo a un lugar que se llama la Confluence, que es como la confluencia Es la confluencia porque de son dos ríos. claro. Exactamente, que es como, bueno, ya les mostramos el mapa varias veces, pero esta península que es el centro, digamos, está dividida por estos dos ríos, acá se unen. Así que vamos a Vamos a terminar. llegar a la puntita de puntita donde, bueno, van a ver que vamos a poder hacer unas fotos típicas de los lugares a donde se visita, están las letras. Y acá ya lo podemos ver perfectamente que este acá es el Ródano y este acá es el Seona, que se unen y sigue para allá en el Ródano. Y llegamos a la confluencia de estos dos ríos. Ya lo vimos caminado tantas veces en el Google Maps o el Street View. Qué hermosura el cisne que nos regala el final justo de nuestros días acá en Lyon. Solito, el tipo, tranca, vino. Y bueno, viajeros, llegamos al final de este video. Estamos acá en la confluencia, seguimos acá, pero nos vinimos a las letras de Only Lyon, esta ciudad hermosa que nos regaló 2 días o un día y medio conociendo lugares muy lindos. Los invitamos a ustedes, esperamos que les haya gustado y Suscríbanse como siempre les pedimos, Sí. porque nos ayuda muchísimo. Y no se pierdan el próximo porque vamos a estar, seguimos por Francia, en un lugarcito llamado Annecy, que es muy lindo, así que no se pierdan el próximo video. Eso es todo, nos despedimos entonces desde Lyon y bueno, au revoir.